Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En el video anterior tejimos en crochet una hermosa cobija para Niño Dios. En este tutorial te mostraré cómo hacer la primera parte del atuendo, que consta del gorrito y los zapatos. Para esta pieza les voy a tejer la muestra en estambre delgado, pero ustedes la deben tejer en hilo delgado metálico en azul cielo, sencillo. Y el borde que lleva en hilo metálico dorado, también sencillo. Vamos a tejer 5 cadenas y un punto deslizado en la primera de ellas. Ya formamos un anillo. Enseguida vamos a tejer 3 cadenas y dentro del anillo 15 macizos. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. En total, con las 3 cadenas nos deben quedar 16 puntos. Y al terminar esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta hacemos 2 macizos juntos. Después, en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 macizos juntos hasta terminar la vuelta con 30 macizos más las 3 cadenas de inicio, 31 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y vamos a repetir esta vuelta, va a ser idéntica. Hacemos 2 macizos juntos en el mismo punto donde se cerró la vuelta anterior. Después 2 macizos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 60 macizos más las 3 cadenas de inicio. Hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, en este caso vamos a hacer solo un macizo. Después vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta terminar con 60 macizos más las 3 cadenas, 61 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, 2 macizos juntos. Después 2 macizos solos, uno en cada punto. Y eso es lo que vamos a repetir, 2 macizos juntos, 2 macizos solos hasta terminar la vuelta. Terminando, cerramos en el segundo punto con un punto deslizado. Terminamos esta vuelta con 80 puntos más las 3 cadenas, 81 puntos en total. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer un macizo. Después un punto en cada punto hasta terminar la vuelta nuevamente con 80 macizos más las 3 cadenas de inicio. Cerramos la vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Y así quedan las primeras 6 vueltas. Vean que va cerrando un poco. Hacemos 3 cadenas para iniciar la siguiente vuelta. Y exactamente en el punto donde cerramos la vuelta anterior tejemos 2 macizos juntos. Después 2 macizos solos, uno en cada punto. Y repetimos 2 juntos, 2 solos, 2 juntos, 2 solos
hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto para cerrar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 107 puntos más las 3 cadenas, 108 puntos en total. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, un macizo. Después vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar la vuelta nuevamente con 108 puntos. Esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto con un punto deslizado. Vamos a hacer una vuelta más con las mismas instrucciones que les acabo de dar para esta vuelta. Hasta esta vuelta tejimos en macizos. A partir de la siguiente vamos a tejer en medio punto. Hice una cadena, un medio punto en el primer punto y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Tejemos 7 medios puntos y pasamos un punto sin tejer, y esa es la secuencia que vamos a repetir. Tejemos 7 medios puntos, y pasamos un punto sin tejer, y así hasta terminar la vuelta. Ya va a ir cerrando aquí. Hacemos una cadena y en esta vuelta también vamos a hacer disminuciones, pero en este caso tejemos 10 medios puntos y pasamos un punto sin tejer. Vamos a tejer enseguida 2 vueltas de medio punto, haciendo un punto en cada punto. Iniciamos cada vuelta con una cadena. Terminamos de tejer, en el caso de ustedes, en color azul cielo. Vamos a hacer una vuelta en todo este contorno de medio punto en hilo dorado metálico delgado sencillo. Colocamos el estambre, hacemos una cadena y un medio punto en el primer punto. Después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para hacer el pompón que lleva el gorrito, vamos a enredar el estambre azul metálico doble 75 veces sobre 3 de nuestros dedos. Terminando, cortamos el hilo y amarramos por el centro con el mismo estambre. Nos debe quedar así. Después vamos a cortar en los extremos . Y empezamos a recortar hasta darle la forma redondeada que necesita y el tamaño que queremos. Terminando, lo vamos a atar al gorro con las cintas con las que lo amarramos. Les voy a mostrar cómo atar el pompón al gorro. Pasamos los hilos con los que amarramos este pompón por el centro. Ahora por el revés, con una aguja lanera, vamos a hacer un hilván en la base de la primera vuelta. Todo alrededor.
Cortamos el hilo y hacemos lo mismo con el otro extremo, pero en sentido contrario. Cortamos el hilo y después de amarrarlo, para que no se mueva, hay que colocar un poquito de pegamento en la base y solamente lo oprimimos un poquito. Después ya se acomoda y por sí solo ya queda. Y así es como debe quedarles en el tono y en el estambre que les mencioné en un principio. Ahora vamos a tejer los zapatos. Recuerden que están ustedes tejiendo en hilo delgado azul, sencillo, es metálico. Hacemos un anillo mágico y enseguida 3 cadenas. Dentro del anillo vamos a tejer 20 macizos. Con las 3 cadenas suman 21 puntos. Y al terminar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto para cerrar. Hacemos una cadena y en el punto donde cerramos la vuelta un medio punto. Cargamos nuestro gancho, pasamos un punto sin tejer y en el siguiente vamos a tejer 10 macizos juntos en el mismo punto. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un medio punto. Ahora vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta aquí y la cerramos con un punto deslizado. Después vamos a tejer 3 vueltas más de un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cada vuelta la vamos a iniciar con una cadena. Vamos a tejer 4 puntos deslizados, uno en cada punto. Después 3 cadenas. Y sobre los 10 puntos siguientes vamos a tejer macizos incompletos que se van a quedar en el gancho, uno en cada punto. Después cerramos todos los puntos juntos en una sola vez y hacemos una cadena de remate, una cadena apretada. Enseguida 3 cadenas normales y vamos a tejer un punto deslizado en el mismo lugar en donde tejimos el último de los 10 macizos incompletos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los medios puntos en todo el contorno hasta llegar aquí. Hicimos 18 macizos más las 3 cadenas, hasta aquí llevamos 19 puntos. Después en este macizo y en este vamos a tejer 3 macizos juntos, 3 macizos juntos y en medio, en el punto donde cerramos los 10 puntos anteriores, vamos a tejer solo un macizo. Luego entonces en esta parte nos deben quedar 7 puntos.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer otra vuelta igual. Terminando esa vuelta de macizos, vamos a hacer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto hasta terminar. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con hilo delgado en color dorado sencillo, vamos a comenzar en la parte de atrás, arriba del talón. Fijamos el hilo con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer 2 tramos de cadena con hilo dorado delgado sencillo metálico y vamos a tejer cadenas muy apretadas. En total 100 cadenas para cada uno de los tramos. Cortamos el hilo, tiramos de los extremos tanto del principio como del final y los dejamos pendientes para anudar al final. Exactamente en el centro, en la parte de enfrente del zapatito, en la segunda vuelta de macizos, vamos a colocar el cordón y vamos a pasarlo de 2 en 2. 2 macizos quedan arriba y 2 macizos quedan abajo. Si se fijan, el hilo lo tengo doblado y de esa forma voy metiendo cada 2 macizos hasta terminar, y al final en cada uno de los extremos se va a hacer un nudo con mucho cuidado para que no sobrepase el tejido, y se corta el hilo sobrante lo más pegado posible en ambos extremos. Ahora este es uno de los zapatos, lo vamos a medir en ambos pies, porque recuerden que por la posición en la que se encuentran, uno tiende a ser más grande que el otro. Entonces van a colocar este zapato y van a ver en cuál de los 2 pies queda. Digamos que queda o asienta en el pie derecho, pero en el izquierdo le queda grande. Entonces el segundo zapatito se va a tejer con gancho más delgado. Si es el caso contrario, que en vez de quedarle grande le queda pequeño, vamos a utilizar un gancho más grueso y se va a tejer con las mismas instrucciones que hicimos el primero. Y así es como debieron quedarle los zapatitos. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.